época la biografía, antes, si no se publicaba, digamos, si no se escribía, se publicaba por un tercero, siempre había un tercero, era privada. A partir de Facebook, de las redes sociales en general, la biografía empieza a ser algo público. Yo creo que si uno quiere rastrear a una persona y lee, no sé si se puede leer todo su historial en Facebook, yo creo que da una buena idea, da una idea de quién es. Claro, no buena porque no sabemos cuánto es fingido y cuánto es real, pero lo mismo sucede con el que cuenta sus memorias. Tampoco sabemos qué tal. O sea, el adjetivo para la biografía no es real, porque como siempre es un relato. Les voy a contar qué hice ayer, entonces se los cuento. Pero la otra persona que estuvo conmigo ayer se las cuenta, no es la misma historia. ¿Cuál es la real? Yo cuando alguien me dice, es que mi abuelo estuvo en la Revolución y mi tatarabuelo en la Independencia, yo no tengo historia en México. Mi papá llegó después de la Revolución. O sea, no tenemos por lo menos una historia centenaria en casi ningún lado, algunos más que otros, sí, pero bueno, esa creo que hace una diferencia, y hace una diferencia en la vida diaria. Cuando alguien dice, tengo un libro en mi casa, una Biblia de 1500 que se fue heredando, bueno, en mi familia no hay esas cosas, porque como se pasaba, ¿no? Y miren que mi familia viene de Alepo, pues duró 2000 años en Alepo, pero aún así se ve que es una historia distinta. Otras cosas que tienen que ver con esto es, por ejemplo, yo conozco gente, sobre todo ashkenazí, que por esta misma historia siempre tienen el pasaporte listo. Bueno, esto tiene que ver con la vida judía. El resto del mundo no creo que estén preocupados tan preocupados por el pasaporte, digamos, como alguien que sabe que lo pueden expulsar. Alguien que en su memoria tiene que en algún momento tiene que salir así. Exacto. O gente que se va a ver en riesgo cuando hay un cierto tipo de gobierno, cierto tipo de yo que sé que puede verse en riesgo así para ese. O sea, o que te expulsen. Pero tipo, por ejemplo, en México, ¿por qué nos expulsarían a los judíos? No. Lo que pasa es en Alemania. Claro, hoy a nosotros y en la historia moderna nos cuesta pensarlo, la verdad. Ahora, si se vuelven las condiciones insoportables para los judíos, bueno, a lo mejor unos judíos deciden, yo aquí ya no me puedo quedar. Y la mamá de una amiga mía, por ejemplo, guardaba sus joyas en los apagadores, ¿no? Adentro de los apagadores, porque si un día había que salir huyendo con dinero, entonces lo único, o sea, esto es directamente una historia que tiene que ver con Europa del siglo XX, pero es una historia que a nosotros nos permea y que finalmente acabamos diciendo, bueno, los judíos, o sea, nosotros tenemos una vida en la que estas cosas nos pasan. ¿Y querías decir algo? Sí, yo quería decir que otra cosa que creo que es importante, sobre todo en el judío de la diáspora, no hablo del judío israelí, pero hasta que se fundó el Estado de Israel, el judío nunca fue agricultor. Porque nunca estaba seguro que se iba a quedar en el lugar. Somos un pueblo que siempre ha estado frente a una mayoría dominante, digamos, que no lo digo como víctima, sino como que establece unas relaciones distintas. Las minorías siempre establecen relaciones distintas con las mayorías para poder mantenerse como minorías. Entonces, por ejemplo, esto está muy estudiado, por ejemplo, por este sociólogo Goffman, que al principio, hasta mediados del siglo estuvo estudiando. Los ciegos tienen una especie de, vamos a decir, comunidad, de fraternidad, lo que quieran, y tienen ciertas estrategias para relacionarse con los no ciegos para no caer ni en el maltrato, ni en la victimización, ni en una serie de... Bueno, yo creo que con todas las minorías pasa lo mismo, sobre todo cuando no son las minorías dominantes. Y los judíos en México muchas veces somos vistos como minoría dominante por el poder económico que tenemos, cosa que es real, pero que hay otro ámbito en el que no somos dominantes y es en el ámbito de la religión, porque la iglesia en este país tiene un poder muy grande y nosotros somos un 0.00000 nada del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro capital político es mucho menor que nuestro capital económico, digamos. En alguien más pensaba yo. Pensaba en Philip Roth.
Cuando ustedes han leído a Philip Roth, sí. Los que no han leído lo tienen que leer porque uno no puede vivir sin Philip Roth. Philip Roth es un judío neoyorquino que vive dentro de su comunidad y un día se le ocurre escribir un libro que se llama El lamento de Portnoy. Philip Roth cada año ha estado nominado al premio Nobel, les quiero decir. Bueno, y en este libro él escribe sobre su familia judía, de hecho prácticamente todas sus novelas. El libro se llama El lamento de Portnoy. Y entonces cuenta sobre su papá, avaro, obsesionado con una serie de cosas. Bueno, la vida en el Shtetl, casi, pero es en el Shtetl, en Nueva York. Y cuando publica ese libro, bueno, la comunidad entera se para de cabeza porque están revelando nuestros secretos. Seguro todos van a hablar mal de nosotros, cosa que probablemente haya sucedido, no sé. La pobre de la madre, según él cuenta en otra novela, y que suponemos que es biográfico por cómo lo cuenta, tiene que esconderse de las amigas porque le da pena que sepan que su hijo escribió eso, y hace un recorte de un periódico y lo guarda en el fondo del cajón para que nadie vea que es su hijo el que escribió eso, o sea, el que nos expuso. La vida judía es una vida íntima que nosotros solo compartimos, si la compartimos con alguien que no sea judío, solo la compartimos con aquellos que sabemos que no nos van a juzgar. Es decir, gente o que es muy cercana a nosotros por amistad, o gente que sabe mucho, que ya ha vivido con judíos, que ya no les espanta, y que no nos va a decir, ¿cómo? ¿Eso hacen? ¿De veras se meten a una tina? ¿De veras, bueno, todos los de veras que después se le pueden ocurrir a alguien frente a nuestra, no, digamos, frente a los religiosos, ¿no? O sea, ¿de veras no pueden tocar a una mujer? ¿Cómo? Eso, o frente a, bueno, escogen. Podemos escoger cualquier. Y yo creo que eso de la intimidad también es algo que en nuestra práctica diaria, que seguramente ni lo vemos, pero que nos caracteriza como judíos actuales, por lo menos en la vida. ¿Cuántos escritores judíos han contado de su vida judía? Muy poquitos. Hay por ahí un libro de La Bove, a ver, ¿cuántas películas sobre vida judía se han hecho? Mi hermana, ¿cómo es la novia que te vea? Es la que yo recuerdo.